Buenas tardes, chicos, a todos. Comenzamos la clase de hoy día que tiene que ver con una introducción a la práctica que vamos a ver de tejidos vegetales una vez que volvamos a las clases presenciales, ¿sí? Entonces, les voy a explicar un poquito acerca de cómo van a observar ustedes eh, la, la identificación, para la identificación de los diferentes tejidos vegetales, ¿no? Y para que tengan ustedes una idea de cómo identificar tejidos a través de las células y poder diferenciarlos, identificarlos y describirlos, ¿sí? Entonces, la práctica de hoy día se denomina zonas y sistemas de tejidos vegetales, que es prácticamente conocer los tejidos a grandes rasgos para cuando ustedes ya realicen los cortes en laboratorio, puedan observar a través del microscopio y poder identificar cada uno de estos tejidos vegetales, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos un corte en laboratorio? ¿Sí? En laboratorio se pueden realizar diferentes tipos de cortes del vegetal, ¿sí? Por ejemplo, si lo realizamos de esta forma, en forma horizontal, este corte se denomina corte transversal, ¿sí? Este de aquí, corte transversal. Y si hacemos un corte para observar epidermis, por ejemplo, o tejido de revestimiento de la hoja, vamos a raspar parte de la hoja, y ese tipo de corte que es raspando la hoja se denomina corte paradermal, ¿sí? Hay otro tipo de corte también, que es el corte longitudinal, que es cuando lo hacemos de forma vertical del vegetal, ¿no? Para observar algún tipo de tejido que queramos identificar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un corte transversal de esta manera, como se ve aquí en la imagen, vamos a sacar un filamento de vegetal lo más delgadito posible. ¿Por qué se hace el corte o se saca un filamento lo más delgado posible? Para poder identificar las células, ¿sí? Si el corte ustedes lo realizan bastante grueso, entonces no van a poder observar la diferencia entre los límites de una célula vegetal y otra, ¿sí? Entonces, por eso que se hace lo más delgado posible, ¿sí? Una vez que estemos en el laboratorio, son varios los pasos que se realizan una vez que se realice el corte del vegetal, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos el corte del vegetal, el corte transversal, cuando ya obtenemos el filamento lo más delgadito posible, lo vamos a colocar en una cajita Petri que contenga agua destilada. Luego lo colocamos en hipoclorito de sodio, que comúnmente es la lavandina, ¿no? Pero a un 70%, ¿no? Y lo dejamos en esa cajita Petri que contenga lavandina hasta que el corte esté completamente transparente, ¿sí? O se haya quitado esa pigmentación verde que presenta el corte, ¿sí? Entonces, una vez quitado la pigmentación del corte, se enjuaga nuevamente con agua destilada. Vamos a teñir con un colorante que viene a ser la safranina, o también se puede utilizar el azul de metileno para la tinción de los tejidos, ¿no? Lo dejamos aproximadamente entre 2 o 3 minutos que se tiña el corte, y luego enjuagamos de nuevo con agua destilada y procedemos al montaje. Colocamos la muestra de nuestro pequeño filamento ya teñido, lo colocamos sobre un portaobjeto, le colocamos una gotita de agua para que no se deshidrate nuestro tejido vegetal, y le colocamos un cubreobjeto y lo llevamos a observar en el microscopio, ¿sí? Bien, cuando lo llevamos al microscopio, lo primero que tenemos que hacer es
poder identificar las zonas o los sistemas de tejidos vegetales, ¿sí? Algunos autores utilizan o trabajan mucho con las zonas y otros trabajan con los sistemas, ¿sí? Pero es prácticamente lo mismo, ¿sí? Nada más que los nombrecitos varían en la cuestión de zonas y sistemas, ¿sí? Por ejemplo, según la clasificación de los tejidos, existen 4 zonas de tejidos vegetales en un corte transversal de tallo, ¿sí? Está la zona de protección, que es la zona que bordea al tallo, ¿no? Está la zona cortical, que es una zona media, ¿no? Está la zona de conducción, que es donde se encuentran los tejidos conductores, y está la zona medular, que es la zona central, ¿no? Mientras que los sistemas, solamente existen 3 sistemas, que vienen a ser el sistema de revestimiento, el sistema vascular. El sistema de revestimiento prácticamente es como la zona de protección, ¿sí? Es lo mismo. El sistema vascular es como la zona de conducción, y el sistema fundamental es la zona medular y la zona cortical, ¿sí? Entonces, yo por mi lado lo veo que es más fácil la identificación a través de sistemas, porque son 3 sistemas, ¿no? Para la identificación de tejido. Por ejemplo, ¿qué tipo de tejidos vamos a encontrar en el sistema de revestimiento? Encontramos diferentes tipos de tejidos que son los encargados de dar protección al vegetal. Por ejemplo, vamos a encontrar en estructuras primarias, vamos a encontrar la epidermis. Dentro de la epidermis vamos a encontrar diferentes tipos de células, y también vamos a encontrar la peridermis si el corte es un tejido de estructura secundaria, ¿sí? En el sistema vascular encontramos 2 tejidos especializados que vienen a ser el xilema y el floema, que son los tejidos encargados del transporte de sustancias líquidas en el vegetal, ¿sí? Y el sistema fundamental lo conforman los tejidos de reserva o de almacenamiento de diferentes tipos de sustancias, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar los 3 sistemas de tejido. Por ejemplo, si les pido yo que identifiquen o que me muestren dónde está el tejido conductor del xilema, pues voy a saber que en esta zona donde me muestra que se encuentra el sistema vascular, pues en esa zona voy a encontrar ese tejido del xilema, ¿sí? O si me dicen dónde puedo encontrar epidermis, pues epidermis no lo voy a buscar en el sistema fundamental, ¿sí? Lo voy a encontrar en el sistema de revestimiento, ¿sí? Porque es una zona de protección, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar. Lo primero, cuando coloque mi corte en el microscopio, la identificación tengo que identificar los 3 sistemas o las 4 zonas para saber dónde puedo encontrar los tejidos ya más especializados dentro de mi vegetal, ¿sí? Entonces, ahí puedo encontrar diferentes tipos de tejidos vegetales, ¿sí? Por ejemplo, este es un corte de un tallo de dicotiledónea de estructura secundaria. ¿Por qué sé que es una estructura secundaria y no es una estructura primaria? ¿Sí? Como les mencionaba en la clase teórica, yo puedo distinguir una estructura primaria de una estructura secundaria de dicotiledónea a través de la observación de los tejidos conductores, xilema y floema, ¿sí? En una estructura primaria, pues voy a ver así de esta forma el tejido conductor. Observen aquí, ¿sí? Este es un corte de estructura primaria de dicotiledónea, ¿sí? Donde observamos el corte de estructura primaria o cómo lo observamos a simple vista en el vegetal, es la parte más flexible o que tiene mayor flexibilidad o sensibilidad, que no ha adquirido una dureza rígida como es de leñosidad, por ejemplo, ¿sí? Una vez que ya mi planta o mi tallo adquirió esa dureza o esa rigidez, ya es una estructura 100% secundaria ahí,
¿sí? Pero donde todavía tiene flexibilidad mi tallo, entonces es una estructura primaria. Si corto esa porción de flexibilidad de mi tallo, lo voy a observar así en el microscopio, ¿sí? Entonces, lo primero, cuando yo observo así mi corte de mi tallo, este es un corte de tallo de estructura primaria de dicotiledónea, fíjense, lo que tengo que observar es la identificación de los sistemas. En esta zona de acá del borde es o pertenece al sistema de revestimiento, ¿sí? Esta de acá viene a ser la zona donde encontramos el sistema vascular o la zona de conducción que se llama. Y en esta zona de aquí voy a encontrar el sistema fundamental, que este tejido de acá vienen a ser un tejido de almacenamiento de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Bien, a través del sistema la zona de conducción o el sistema vascular, yo puedo identificar si es una estructura primaria o secundaria. Cuando es una estructura primaria, este tejido conductor está dividido, está separado, fíjense, así de esta forma, ¿sí? ¿Y cómo es una estructura secundaria de dicotiledónea, de una planta de dicotiledónea? Cuando crece y esta planta va a adquirir, o esta parte del tallo va a adquirir ya una estructura secundaria. ¿Y cómo lo puedo observar? De esta forma. Fíjense, ahorita les voy a mostrar. Aquí, esto ya es una estructura secundaria, porque ya prácticamente este sistema vascular, ¿sí? Que se denomina xilema específicamente, ya se unió, ya se fusionó, ¿sí? Entonces ya esto ha hecho que mi planta ya esté más rígida, que mi tallo esté más rígido, ¿sí? Entonces, aquí veo el xilema secundario y aquí veo el floema secundario, ¿sí? Esta es el sistema de revestimiento, que es como la zona de protección, ¿no? Donde puede encontrar la epidermis o la peridermis. Y el sistema fundamental, que abarca o que está conformado por tejidos de almacenamiento de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Entonces, de esa forma yo observo el sistema de revestimiento en dicotiledónea, en estructura primaria y en estructura secundaria. ¿Cómo observamos o cómo identificamos el sistema de revestimiento en una monocotiledónea? ¿Sí? En unas monocotiledóneas solamente voy a encontrar estructura primaria, donde realice el corte de mi tallo de mi vegetal. Entonces, ¿cómo identifico los sistemas de tejidos vegetales? Sé que sobre el borde voy a encontrar sistema de revestimiento o zona de protección. Entonces, aquí voy a encontrar la epidermis, ¿sí? Y el sistema vascular, ojo, en las monocotiledóneas, ¿no? No adoptan o no siguen un patrón, ¿no? De uniformidad, se puede decir. ¿Por qué? Porque el sistema vascular, que está conformado por el xilema y el floema, está disperso, fíjense. Este de aquí, sistema vascular, sistema vascular, sistema vascular, sistema vascular, esto de aquí. Entonces, dentro de este sistema vascular o de estas estructuras están los dos tejidos que conforman el sistema vascular, que son el xilema, que son estas células más grandes que ven aquí, esas más que son más grandes que se ven como unas células huecas, ese viene a ser el xilema, y el floema es esta zona de arriba, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras de tejido vascular, fíjense, o del sistema vascular, tienen o están conformados por los dos tejidos principales de este tejido de transporte de sustancias, ¿sí? Y el sistema fundamental aquí también está entre el sistema vascular, fíjense, toda esta zona de aquí, estas células bastante dispersas que están aquí y que ocupa el mayor espacio dentro de todo el vegetal, es el sistema fundamental, ¿sí? ¿Cuáles son los tejidos que conforman el sistema fundamental? Son tres específicamente: el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? Entonces,
cualquiera de esos tejidos, yo los voy a encontrar aquí entre el sistema vascular. Por ejemplo, estas células grandes de acá vienen a ser parénquima, que son tejidos de almacenamiento de sustancias. Por acá voy a encontrar esclerénquima, estas células más pequeñas, ¿no? Este es colénquima. Y esclerénquima puede encontrar en estas zonas, fíjense, donde las células se han teñido mayormente con el colorante, ¿no? Voy a encontrar esclerénquima. ¿Por qué sé que estas células son de esclerénquima? Porque la esclerénquima son células bastante pequeñitas, pero las paredes son gruesas, ¿no? Entonces, el colorante se afina más o o agarra más en estas células porque las paredes son gruesas, ¿no? Entonces, fácilmente el colorante agarra fácilmente en esas células que tienen paredes gruesas. Bien, entonces, esa es la forma que ustedes van a poder identificar los sistemas o las zonas de revestimiento en el vegetal, una vez que realicen su corte, ¿sí? Entonces, en las próximas clases les voy a mostrar, o solamente vamos a ver, solamente el sistema de revestimiento, por ejemplo, cuáles son los tejidos que lo conforman y qué células encontramos en esos tejidos, cómo podemos identificar esos tejidos, qué características citológicas pueden presentar esas células para que yo las pueda identificar, ¿sí? Y hay ciertas características que me llevan a identificar ese tipo de tejido vegetal, ¿no? Lo mismo pasa con el sistema vascular. Vamos a ver más detalladamente cómo poder identificar el floema y el xilema, que son los tejidos de transporte. Y en cuanto al sistema fundamental, también vamos a ver cuál es la diferencia entre los tejidos que lo conforman, ¿sí? La diferencia entre el parénquima, entre el colénquima y entre el esclerénquima, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia y qué función cumple cada uno de esos tejidos específicos dentro del vegetal, ¿sí? Entonces, desde aquí para adelante, las próximas 3 siguientes prácticas, vamos a aprender a identificar solamente tejidos vegetales para que ustedes ya tengan una idea más clara una vez volvamos a las clases presenciales, que tengan una idea clara de cómo poder identificar y así lo hagan de forma más rápida, ¿no? A través de la observación de estos cortes, ¿no? Que son las imágenes, ¿sí? Pero no siempre vamos a ver cortes de tallo, ¿sí? Estos son cortes de tallo que les he mostrado, ¿sí? También podemos hacer cortes de las nervaduras centrales de las hojas. ¿Cuál es una nervadura central de la hoja? Es esa mitad o esa división que encontramos entre una hoja, ¿sí? Entonces, si hacemos un corte por esa delimitación o por esa división de la hoja, vamos a observar así, ¿no? Este tejido, este corte de tejido, y también de esa forma podemos identificar los sistemas de tejidos vegetales, como es el caso, por ejemplo, del sistema vascular. Miren aquí, encontramos este sistema vascular. Entonces, si yo sé que este sistema vascular, entonces aquí debo encontrar el xilema y el floema, ¿sí? Que son tejidos que forman parte del sistema vascular, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí viene a ser xilema y esta zona acá viene a ser floema, ¿sí? Lo mismo pasa con el sistema fundamental que les mencionaba, que lo conforman los tejidos de almacenamiento de sustancias, ¿no? Entonces, en el sistema vascular, toda esta zona es tejido fundamental o de almacenamiento, ¿no? Entonces, aquí fácilmente encontramos parénquima, ¿sí? Vamos a encontrar también colénquima, en estas células más pequeñas. Siempre las células de parénquima van a ser más grandes, ¿no? A diferencia del colénquima, ¿sí? Y el esclerénquima son estas células de aquí, fíjense, que están mayormente pintadas y son células pequeñas, ¿sí? Y el sistema de revestimiento, que siempre lo vamos a encontrar sobre el borde, ¿no?
todo esto es sistema de revestimiento, esto de acá también es sistema de revestimiento, ¿no? Y en este caso vienen a ser epidermis, ¿sí? Que es una capa protectora en el vegetal, ¿no? Este en el caso de la nervadura de una hoja, ¿sí? Aquí también se puede hacer el corte del limbo de una hoja. ¿Cuál es el limbo de una hoja? Esa es la parte más extensa de la hoja o parte de la hoja comúnmente que conocemos, ¿no? Si hacemos un corte en esa hoja, en la lámina de la hoja, también podemos identificar los sistemas de tejidos vegetales. Fíjense, el sistema de revestimiento siempre va a estar por el borde, la epidermis. El sistema vascular, aquí hay un sistema vascular, fíjense. Entonces aquí vamos a encontrar xilema y floema. Y el sistema fundamental, que son estas células de almacenamiento de sustancias, ¿no? Entonces, también podemos identificar los tres sistemas en diferentes estructuras de los órganos de la planta. En tallo, en raíz, en hoja, en la nervadura de la hoja, en una flor, en un fruto, también podemos identificar los tres sistemas de tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos identificar, ¿sí? Entonces, una vez que ya ustedes observen, ya van a saber a través de la zona de tejidos vegetales dónde están los tejidos especializados, ¿sí? Fíjense, esta es una monocotiledónea, entonces yo sé que estas estructuras aquí es sistema de revestimiento, perdón, sistema vascular, esta zona aquí es sistema fundamental y en esta parte del borde es sistema de revestimiento, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense, esta es una estructura primaria de dicotiledónea, identifico los sistemas de tejidos vegetales. Sobre el borde, sistema de revestimiento, aquí en la parte media, sistema vascular, en el centro y en esta zonita de aquí vamos a encontrar sistema fundamental, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo identificar acá lo mismo, miren, sistema de revestimiento en el borde, sistema vascular y sistema fundamental en esta zona de aquí, ¿sí? Aquí son pequeños conjuntos de células o de tejidos de células de esclerénquima, fíjense, ¿sí? Son células pequeñitas, por eso adquiere más rápido o mayor se puede observar la coloración en esas zonas, ¿no? Donde observamos esas células, ¿no? Porque son paredes gruesas. Lo mismo aquí, zona de revestimiento, zona vascular o de conducción, o sistema conductor, y aquí encontramos el sistema fundamental, ¿sí? Lo mismo acá. Zona de protección o sistema de revestimiento. Aquí podemos observar el sistema fundamental. Aquí no vemos sistema vascular, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos identificar todos los cortes que yo pueda hacer en laboratorio, ¿no? Entonces, aquí, muchas veces no nos da el tiempo para dibujar célula por célula, porque fíjense, una célula es diferente a la otra, ¿sí? Entonces, gastamos mucho tiempo, ocupamos bastante tiempo dibujando célula por célula, pero hay unas técnicas que se adaptan en laboratorio para la observación o el dibujo más rápido de diferentes tipos de tejidos, como es el caso, por ejemplo, de estos dos científicos, Melkan y Chal, quienes idearon una técnica para evitar que estemos dibujando célula por célula, ¿no? Entonces, es una representación esquemática que ellos elaboraron. Por ejemplo, ellos interpretaron estas figuras, ¿no? Para evitar que estemos dibujando célula por célula. Entonces, ellos dijeron, donde se identifique xilema, pues lo vamos a interpretar de esa forma. Donde encontramos floema, lo identificamos a través de ese dibujo. Esclerénquima lo pintamos de negro, el colénquima hacemos como una rejillita tipo una malla,
El parénquima lo dejamos prácticamente en blanco. Si hay un canal secretor, hacemos un círculo, el cambio y los diferentes tipos de tejidos, ¿no? Entonces, fíjense, este es un corte, por ejemplo, de una hoja, ¿no? Esta es la nervadura principal, estas son nervaduras secundarias. Entonces, ¿cómo lo interpretamos este tipo de tejidos? Pues fíjense aquí, miren, acá me voy y me fijo qué tipo de tejidos es. Entonces, me dice que esto es colénquima que estoy observando aquí. Estas líneas de acá, estas figuras de acá, me dice que es xilema. Fíjense, el floema viene a ser esta parte de aquí, donde hay varias como crucecitas. Fíjense, ese floema. Y toda esta zona de acá me dice que es colénquima, ¿sí? Esta figura, ¿sí? Y estas son estructuras de canales secretorios, fíjense. Entonces, de esa forma yo puedo, evito estar dibujando célula por célula y de esa forma puedo hacer un dibujo o esquematizar más rápidamente mi corte que estoy observando en mi microscopio, ¿sí? Bien, entonces de esa forma terminamos la clase de hoy día y nos vemos la próxima clase, ¿no? Donde les esté enseñando a identificar ya los tejidos especializados, ¿no? De cada tipo de corte que se realice o que vayamos a realizar en laboratorio, ¿sí? Entonces, conmigo será hasta una próxima clase, ¿no? Para despejar también todas sus dudas y todas las preguntas que tengan, ¿sí? Bien. Hasta luego. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.